y que te hace pensar que esa relación causa-efecto no se remonta hasta un punto en el que tú tienes que decir, yo tengo dos opciones. O las causas que han causado estos efectos se remontan hasta el infinito para atrás, es decir, algo que supera nuestra imaginación, o hay una causa primera. El sentido común nos lleva a pensar que el movimiento o la acción de causar no se puede haber remontado hasta el infinito. Y esto no es, pues, lo que tú llamas argumento de la teología racional. Es un argumento de los filósofos. Es un argumento de Aristóteles, digamos así, el titán de la filosofía, el padre de la filosofía. Y acá discrepo humildemente con los que dicen que es Platón o los que dicen que es Sócrates. Yo personalmente creo que es Aristóteles, pero bueno, es mi opinión. En todo caso, Platón también tenía su propia idea filosófica de la existencia de Dios a través de los paradigmas de lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? También tenía su propia prueba. Entonces, Ricardo, nuestro interlocutor, de hecho debe ser joven porque nadie cree que puede soplarse todas estas pruebas de la existencia de Dios de 25 siglos en 3 líneas, pues, ¿no? Eso es entusiasmo juvenil, definitivamente. El mismo que yo tenía cuando creía que podía demostrar la existencia de Dios con 2 palabritas. Digo, se pueden demostrar con 2 palabritas. Lo que no se puede es hacer que alguien diga, Señor, yo te amo. Que diga, como decía Santo Tomás cuando se encontró con Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío, que en última instancia es lo único que vale, ¿no? Nuestro amigo finalmente dice lo que llama la prueba físico-teológica, un nombre que le pone él, ¿no? O alguien por ahí. De hecho, en general, en la teodicea o en la teología racional, como le llama el amigo, este no es el término. Pero está justamente el de si existe un proyecto inteligente y si es que ese proyecto inteligente en el mundo, el orden del mundo, en última instancia, la última prueba de Santo Tomás de Aquino, es verdaderamente prueba de la existencia de Dios. Él dice, sin embargo, la prueba no consigue su propósito, es decir, esta prueba que él llama la prueba, la de que existe una estructura en el mundo y esa estructura responde a una inteligencia superior que es la de Dios. Dice, es la prueba más antigua y predilecta de la teología racional. No lo es, estás equivocado. Es la prueba más reciente, es la última de Santo Tomás de Aquino, la quinta, la menos favorita, la que la gente creía que iba a convencer menos. ¿Por qué? Porque las principales pruebas fueron pruebas filosóficas, como he explicado. Vienen de Platón, vienen de Aristóteles, luego de Santo Tomás de Aquino. Y solamente la última prueba de Tomás de Aquino se mete en el ámbito científico. Con el eclipse de la filosofía y el desarrollo de las ciencias, es que la quinta prueba de Santo Tomás de Aquino se ha vuelto a la prueba fundamental y en consecuencia es la más nueva, no la más antigua de las pruebas. Y es importante señalar que nuestro amigo plantea preguntas y dice, la prueba no consigue su propósito. ¿Es el mundo una obra que suponga un creador? Buena pregunta. La respuesta es el problema, pues. ¿Tú qué respondes? No respondes. Supongo que respondes que no. Yo respondo que sí. Te explico por qué. Vuelves a hacer otra pregunta. ¿Rige en el mundo efectivamente el principio de la finalidad? Buena pregunta, pero ¿qué respondes? Yo respondo que sí. Y obviamente tú debes responder que no, porque concluyes en el fondo la teología racional toma como existente lo que solo es un ideal, ¿no? Subsume una idea de la razón bajo una categoría de la experiencia posible. Esto, digamos, no son palabras articuladas que lleven a una conclusión. Te explico cuál es la principal prueba de la existencia de Dios. Es la prueba científica. Y tú me dirás, ¿qué prueba científica? ¿Qué prueba científica ha demostrado que Dios existe? Ninguna prueba científica. Y no va a existir una prueba científica que demuestre que Dios existe. No vas a escuchar un titular diciendo que en el Centro de Investigación Atómica, en los aceleradores atómicos de El Álamo, en Nuevo México, en los Estados Unidos, se descubrió la existencia de Dios. O en el acelerador magnético de partículas de la Universidad Estatal de la Florida se descubrió la existencia de Dios. No. Pero la prueba científica de la existencia de Dios es la ciencia. La sola ciencia. El solo hecho de que las especialidades científicas se estén multiplicando y multiplicando y multiplicando infinitamente para poder comprender, dado que la tecnología nos está permitiendo ver más lejos, ver más grande.
O sea, ver más allá de las estrellas que veíamos, de los cuasares que veíamos, de las constelaciones que veíamos. Y hoy en día nos permite ver también más pequeño. En la época de Darwin no existía la microbiología, por ejemplo. Hoy los microbiólogos dicen que la evolución es imposible desde el punto de vista de la microbiología, porque los seres microbiológicos son tan diminutos, tienen tan pocos componentes bioquímicos y son tan perfectos en lo que cumplen que cualquier cambio no los haría progresar, los mataría. Y han experimentado de miles de formas. En consecuencia, el hecho de que ahora ya no exista la física, sino que exista la física cuántica, la física eléctrica, la física electrónica, la microfísica, y que existan cada vez más disciplinas, la nanotecnología, la microbiología, la bioquímica, etcétera, demuestran precisamente que no solamente queda completamente respondido a tu primera pregunta, a tu segunda pregunta, ¿rige en el mundo efectivamente el principio de la finalidad? Por supuesto, la ciencia se basa en eso. La ciencia existe porque se da cuenta que objetos inanimados responden a una lógica. Y la ciencia quiere preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pregunta ¿por qué? Porque hay respuestas. Y solamente se necesitan más herramientas, más instrumentos, más inteligencia para comprender más y más y más de esta lógica. Y cada vez se descubre una lógica intrincada, cada vez más intrincada, más compleja, más fascinante. Entonces, esa es la prueba de la existencia de Dios. La ciencia no tiene que probarla. Con su sola existencia ya lo probó. Porque pensar que toda esta realidad intrincada es producto de la casualidad es más cándido que pensar que la ciudad de Nueva York es un fenómeno natural idéntico al del Monte Everest, pues, y que no la hizo nadie. Obviamente, la construcción habla de quien la construyó. Y lo mismo con aquellas cosas cuya belleza, orden y complejidad hablan necesariamente de que ha habido una inteligencia y esa inteligencia es la que conocemos como Dios. La ciencia, con su sola existencia, se ha encargado de demostrarlo. Que tengas un buen día.